Con ustedes su amigo y hermano Ramón Romero para estudiar hoy martes 22 de octubre la lección, continuación de ella, número 4, Testigos de Cristo como Mesías. El texto para memorizar dice: de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita y suscribiéndose va a recibir una retahíla de sermones y de preguntas y respuestas bíblicas por esta vía. Así que suscríbase. Padre, gracias porque estamos estudiando tu palabra. Que ella no vuelva a ti vacía. Que produzca frutos de arrepentimiento en cada oidor, porque en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para hoy martes 22 de octubre, un día como hoy, Cristo entró al lugar santísimo. Cristo entró al lugar santísimo un 22 de octubre, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Es decir, el pueblo adventista tiene razones para meditar en lo que pasó hace 170, 180 años a esta denominación, cuando hubo el gran chasco y los fieles permanecieron en la iglesia y prepararon el camino para que el espíritu de la profecía se manifestara en su seno y hoy disfrutemos de plena convicción de pecado y de luz suficiente para nosotros obedecer y gozarnos en las cosas del Señor. Vamos a estudiar hoy los dos discípulos de Juan, siempre tomando en cuenta que un día como hoy, 22 de octubre, surge se recuerda, mejor dicho, la doctrina de que hasta 2300 días el santuario sería purificado un 22 de octubre de 1844, que consistía en la limpieza de los pecados registrados allí mediante la exclusión de Cristo de esos pecados y santificación de su iglesia hasta el día de su venida. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 1. Ahora los versículos 35 en adelante, dice así. Aquí nos habla de los dos primeros discípulos escogidos por Jesús. Dos discípulos. 35. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. El versículo 40 dice que el otro discípulo, uno era Andrés y el otro era Juan, según en el deseado de todas las gentes. Página 102 dice que el otro era Juan. Juan, el que escribió el evangelio que lleva tu nombre, no Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no escribió ningún libro de la Biblia. Y en la Biblia hay profetas que nunca escribieron la Biblia, pero era profeta de Dios. Por ejemplo, Elías. ¿Qué libro escribió Elías? Ninguno, pero era profeta de Dios. Eliseo, su sucesor de Elías, era profeta, aunque no escribió un libro de la Biblia. Y así podríamos decir de Natán, el profeta que estaba en el reino de David. El profeta Natán no escribió el libro. Y así podríamos decir una relación de profetas que nunca escribieron un libro, sin embargo fueron profetas de Dios porque hablaron conforme a lo ya revelado en la Sagrada Escritura. Versículo 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Y dos de sus discípulos, uno era Andrés y el otro era Juan, y mirando a Jesús, en el texto dice, mirando fijamente a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, Juan está ratificando de que ese Cristo que venía en su pureza al día siguiente era el mismo Cordero esperado y prometido tanto a Adán y a Eva como a la sucesión de ahí Abel, Set,
Matusalén, Matusalén, Noé, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, Jesús. Ve, esa sucesión termina en la genealogía con Jesús. Y al llegar a Jesús, Juan dice, he aquí ese cordero que fue anunciado en Génesis 3:15, en Éxodo 12, en Éxodo 29 y en Isaías 53. Este es el Mesías. Ese es el Mesías esperado, y su físico, su gloria que lo envuelve, manifiesta que es un ser sobrenatural. Porque yo estuve presente en el bautismo de él ayer y vi cómo las dos divinas personas, el Padre y el Espíritu Santo, descendieron para refrendar el trabajo de Cristo. Y yo oí la voz de Cristo, la voz de Dios Padre, hablarle: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ahora, nos dice, y oyendo, versículo 37, los dos discípulos, quienes eran Andrés y Juan, hablar, y siguieron a Jesús. ¿Por qué lo siguieron? Porque reconocieron que ese Jesús era el Cordero de Dios preanunciado por los patriarcas y profetas. Y ellos estaban ávidos de que ese Mesías los liberara de la prisión romana, que ellos estaban bajo la invasión de Roma a Judea, haciendo la provincia romana. Y los romanos eran paganos, y los judíos decían que su suelo santo estaba siendo mancillado por las hordas romanas, y Dios quería enviar un Mesías para sacarlo de ahí y establecerse él como el rey de todos los judíos. Y ese no era el propósito de Cristo. Eso va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez, no cuando vino por primera vez. Entonces, versículo 37, 38. Y volviéndose Jesús y viéndole seguirle, les dice: ¿qué buscáis? Es decir, ustedes saben lo que están buscando. Si no, devuélvanse. Ustedes saben que están buscando. ¿Están buscando panes y peces? ¿Están buscando la primacía del reinado mío? ¿O están buscando mi carácter? Ellos dijeron: Rabí. Significa mi grande. Traducido como maestro, pero significa mi grande. Con eso estaban admitiendo que Jesús era el maestro de ellos. Estaban aceptando. ¿Dónde moras? Les dice: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedaron con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Las 10 son las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde. Y el tiempo no daba para Cristo explicarle la doctrina de su reino y de su mesianismo. Entonces se quedaron para escuchar a Jesús predicar de su misión, de su trabajo, de su mesianismo, de por qué él era Dios en persona. Y ellos se quedaron aquel día. Pero dice que se quedaron todos en aquel día porque era como la hora de las 10 y querían aprender. Hermanos, ¿saben? Vivimos en una era donde todo el mundo anda rápido. Y Satanás ha aprovechado el ambiente para que tengamos celulares, tengamos televisor, tengamos computadora y ocupemos nuestra mente en cualquier cosa, menos en estudiar la palabra. Y él se siente feliz porque él sabe que si nosotros no estudiamos la Biblia no vamos a cambiar. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es Dios en un libro. Y cuando tú abres ese libro y lo lees, comienza Dios a entrar a tu vida y a transformarla. Por eso que el diablo no quiere que tú la leas. Y eso tan cierto es que si tú un día te decides estudiar la Biblia
En menos de 5 minutos tú vas a escuchar a un carro tocando bocina ahí para distraerte, o a un radio a todo volumen para distraerte, o a algo para tu perro ladrando, cualquier cosa para que tú no te concentres a estudiar la Biblia, porque es la forma que Satanás quiere distraer la mente para que la persona le termine su tiempo de gracia y muera sin preparación. Pero tenemos que pasar tiempo de calidad con Jesús, como lo pasaron Andrés y Juan. Hay que pasar tiempo de calidad como lo hicieron Andrés y Juan. Y saben, los dos discípulos que eran de Juan abandonaron a Juan porque ya su trabajo estaba terminando y se fueron detrás de Jesús. Andrés, hermano de Pedro, y el otro era Juan. Ese Juan era el evangelista que vemos aquí. Estos fueron los primeros discípulos de Jesús y fueron movidos por un impulso irresistible, porque no había una persona que estuviera en la presencia de Jesús que no se doblegara, a menos que quitara la mirada de él. Ellos querían hablar con él, querían asombrarse y guardar un silencio. Quería que Jesús les explicara si él era el Mesías, ¿por qué? Mi amigo, los discípulos Andrés y Juan deseaban estar a solas con Jesús. Dice en el libro Exaltad a Jesús, página 162, el Espíritu de la Profecía dice: la presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: Rabí, ¿dónde moras? En una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Necesitaban un estudio bíblico. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Les dice: venid y ved. Vinieron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Exaltad a Jesús, página 162. Es decir, ellos pasaron un tiempo de calidad a solas con Jesús. Nadie que no pase un tiempo a solas con Dios puede cambiar. Las grandes batallas se ganan en la cámara de audiencia con Dios, llamada la oración. Si nosotros oramos y oramos y oramos sin estudiar la Biblia, el deseo de orar se va. Lo que motiva a uno a orar es el estudio de la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, eso significa estar a solas con Jesús. Entonces Él nos habla. Nos habla de una forma tan personal, tan presencial, que tú sientes su presencia dulcificante, agradable a tu lado. Y eso es lo que quiere Dios. Eso Dios quiere que sea su pueblo. Pero esta es la vida eterna, dijo Juan. Escribió Juan, dijo Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y el verbo conocer ahí es ginosco, es decir, experiencia personal. Conocer a Dios de forma personal es lo que hará salvación, porque Cristo es la salvación. Jesús significa salvador. Jesús es la salvación personificada. Cuando una persona acepta a Jesús, está salva, independientemente de lo que los hombres digan. Pasemos tiempo de calidad con Jesús. De calidad con Jesús. Estudiando su palabra y haciéndola nuestra. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Mañana miércoles 23 vendremos con Felipe y Natanael. Que Dios continúe con nosotros.